Muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos los participantes, ponentes en este 15º Congreso Internacional de Humanidades, organizado por la Universidad Santo Tomás y el Departamento de Humanidades de la Universidad de la Seccional Tunja. Soy Wilfredo Salinas Peñalosa y a continuación quiero compartirles la ponencia titulada Orientación de la responsabilidad en las nuevas generaciones desde escenarios digitales, hacia una ética de la interacción como propuesta formativa en la educación media. A manera de introducción, hay que decir que la experiencia desde la cual surge esta reflexión se fundamenta en la investigación desarrollada por el profesor Germán Umaña Parra bajo mi dirección en el marco del proyecto Software Interactivo para el Fortalecimiento de Competencias Digitales desde la navegación responsable y hábitos de uso adecuado de la web en estudiantes de educación media vocacional de la Institución Educativa Distrital Nuevo San Andrés de los Altos, jornada de la tarde. Trabajo presentado para la Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander, cuyo enfoque metodológico es el cualitativo y se desarrolló desde la investigación-acción, abordando la necesidad de desarrollar y fortalecer competencias digitales y, desde esta misma perspectiva, prevenir problemáticas emergentes como el grooming, el sexting y ciberbullying en los estudiantes del ciclo quinto, esto es, grados 10º y 11 de la institución educativa ubicada en la localidad Quinta de Usme de la UPZ 57 llamada Gran Yomasa en la ciudad de Bogotá. Los estudiantes del ciclo quinto del Colegio Nuevo San Andrés de los Altos han crecido en un sector marginado en la localidad de Usme, que en su mayoría la conforman familias de estratos 1 y 2, con un asentamiento de armenitas que llegaron a la ciudad como consecuencia de la avalancha que arrasó este municipio tolimense a mediados de los años 80. Dadas tales condiciones socioculturales, estas nuevas generaciones de estudiantes experimentan aún las condiciones adversas de la exclusión y el acceso limitado a escenarios formativos en los cuales puedan desarrollar una cultura y una ética sobre la interacción, no solo en la interrelación social convencional, sino también en entornos digitales, ya sea por las limitantes propias de las restricciones económicas o bien por los niveles de inseguridad y violencia que sufren permanentemente por parte de la delincuencia común del sector, la violencia intrafamiliar y el abandono funcional, entre otros de alto impacto emocional que se convierten en fuente de dinámicas adversas dentro de las cuales tienen que moverse los jóvenes. Ante esta situación, el reto de educar en una cultura desde la cual se recobre la confianza del joven en nosotros, se favorezca la resiliencia como un factor catalizador de la violencia explícita, ya sea en riñas callejeras entre los estudiantes por motivos de fanatismo deportivo o dominio territorial como en el caso del pandillismo, y se oriente el trato entre pares respetando su dignidad humana y condición de persona más allá de su género, orientación e identidad sexual, implica llevar esta causa a circunstancias que trasciendan los escenarios convencionales, como el caso de los espacios interactivos en entornos digitales como las redes sociales y el uso responsable de la web como una consecuencia directa que se esperaba del proyecto. Es así como, utilizando un muestreo no probabilístico por criterio, para el caso se destaca la edad y el ciclo de formación, es decir, estudiantes de grados 10º y 11 con edades entre los 15 y los 17 años, se desarrolló una propuesta formativa orientada desde la plataforma Schoology, cuyo diseño instruccional se puso a prueba con 30 estudiantes de los 90 que conformaban los grupos 1001, 1002 y 1101. La propuesta se fundamentó en la validación de una estrategia formativa cuyo objetivo central fue el fortalecimiento de las competencias digitales y la promoción de hábitos de uso responsable de la web.
Los puntos de referencia para la reflexión. La intervención pedagógica que describe la propuesta tiene frentes de acción marcados por problemáticas de convivencia y aspectos de carácter formativo que definieron su curso desde el diseño de la metodología, sus técnicas e instrumentos, la formulación de las bases, la aplicación de la estrategia y finalmente la valoración de la respuesta del grupo, seleccionando respecto de su experiencia con dicha estrategia. En la primera fase del diagnóstico se estableció desde una exploración de las percepciones y preconceptos la comprensión de los jóvenes respecto de las problemáticas del sexting, grooming y ciberbullying a través de una técnica de encuesta aplicada en dos cuestionarios que reconocían en una primera categoría los conflictos y peligros en la web, del cual un 39% admitía tener idea de lo que, por ejemplo, era el ciberbullying. En cuanto al sexting, solo un 47% reconocía saber en qué consistía. Y respecto del grooming, ninguno de los estudiantes reconocía su significado, pero al ponerles al corriente sobre lo que quería decir y qué tipo de expresiones del mismo se podían presentar, reconocían, eso sí, de manera libre y sin comprometerse a dar ninguna evidencia de sus afirmaciones, que habían oído de ciertas experiencias de terceros que señalaban incluso estados de alerta como una medida aleccionadora que servía como espejo para evitar caer en estas situaciones de maltrato y chantaje a través de las redes sociales. Una segunda fase fue la caracterización de las conductas y la exploración de las percepciones de los estudiantes. Se pudieron determinar los tópicos formativos que serían parte del contenido y la dinámica de actividades que identificaron la estrategia. Como el caso concreto, en la segunda encuesta se tuvieron en cuenta 3 categorías de las cuales se pudo determinar el grupo etario por sexo, entre los cuales se identificaron 17 hombres, esto es el 56.6% del grupo, y 13 mujeres, el 43.4% del mismo. Habían 4 estudiantes de 15 años, esto son las edades, 11 estudiantes con 16 años, 10 estudiantes con 17 años, 3 estudiantes con 18 años y 2 estudiantes con 19 años. También se pudo determinar los niveles de acceso y permanencia en la web, en el que se pudo establecer que de los estudiantes que participaron en la muestra, el acceso se hace mayoritariamente desde sus celulares, más o menos un 63%, con un tiempo de permanencia entre 2 a 5 horas diarias, preferiblemente desde sus casas, lo que demuestra que existe un nivel significativo de conectividad en las viviendas debido a los planes de telefonía que regularmente ofrecen en Bogotá para estos sectores populares. Respecto de esta etapa de caracterización, se pudo finalmente establecer que los entornos de interacción más frecuentes por los estudiantes fueron el YouTube, el Facebook y en algunas ocasiones los correos electrónicos ordenados así por el nivel de acceso, lo que demostró una alta probabilidad de sufrir o participar de estas dinámicas inadecuadas del uso de la web. De esta caracterización surgió la tercera fase del diseño de la estrategia y construcción del entorno de aprendizaje en la plataforma Schoology. El diseño se configuró desde una perspectiva de competencias y procesos interpersonales, que se estructuró de la plataforma como un entorno de aprendizaje en el que se desarrollaban ejercicios de reflexión en talleres asincrónicos por semana. La estructura curricular de la estrategia comprendió un periodo inicial de 7 semanas a modo de taller con una intensidad de 4 horas semanales y cuyo componente formativo se circunscribió al área de tecnología informática expuesta en la oferta oficial de la asignatura de los grados 10º y 11,
de educación médica. Aquí fungieron como tópicos o referentes temáticos para el aprendizaje tres componentes centrales: la ética en las TIC como primer componente, el segundo, el buen uso de las redes sociales, y el tercero, los ciberdelitos. Para abordar estos componentes formativos se eligieron estos tres referentes debido a las problemáticas emergentes, sobre todo la información previa que se pudo recabar en la exploración diagnóstica, en la cual se determinó la pertinencia de implementar en la estrategia actividades de contextualización, reconocimiento, reflexión sobre el criterio ético en la interacción. Primer componente formativo, las buenas prácticas del usuario web, segundo componente, y las posibles consecuencias o efectos del mal uso o el uso inadecuado de los escenarios digitales, como tercer componente. Como cuarta fase, se procedió a la implementación de la estrategia a través de simulacros y desde actividades programadas en la plataforma Schoology, cada una con una connotación axiológica y pragmática, en la que se revisaba de manera simultánea cómo los estudiantes reaccionaban a los contenidos, esto es, videos, lecturas, imágenes, audios, entre otros, y a su vez se identificaba el nivel de destreza para el acceso, la usabilidad y la actitud crítica para enfrentar escenarios de conflicto hipotéticos que permitían poner a prueba su visión contra las múltiples posibilidades de reacción con las que podía asumir una postura. Es decir, el reto de cada actividad consistió en ser consciente de su respuesta, valorarla en un contexto definido y poder determinar su validez desde la mayor parte de perspectivas éticas permisibles. El proceso de implementación tuvo que pasar inicialmente por una etapa de sensibilización y presentación de la metodología con los contenidos de la estrategia. Para ello se organizaron grupos de trabajo entre los que participaron padres de familia con quienes se tramitó la autorización para grabar las sesiones y se establecieron pautas para la recolección de la información de acuerdo con lo que demanda la legislación actual. La metodología de trabajo colaborativo, sumado a la posibilidad de compartir de manera sincrónica o en diferido las respuestas, y al mismo tiempo la posibilidad de convertir cada actividad en un encuentro abierto, dentro del cual se podían ver las opiniones de los otros, representó para la estrategia un punto álgido que se pudo solventar no solo con el acompañamiento directo del docente a cargo, esto es el profesor Germán Omaña, sino también con la actitud receptiva de los estudiantes que favoreció el diálogo, incluso en momentos en los que la atención fue una prueba de fuego en cada tema dentro del cual se ventilaban aspectos delicados como los contenidos de carácter sexual, las expresiones comunes y en algunos casos el lenguaje agresivo que, pese a las dificultades naturales por los niveles de violencia prevalentes en el contexto, significaron por otra parte una oportunidad para generar aprendizajes alternativos que trascendieron los objetivos trazados en cada unidad. Otro aspecto destacado en la propuesta es que dentro de las actividades de exploración y fundamentación conceptual se formuló como una de las actividades la recolección de las opiniones por parte de los estudiantes a diferentes miembros de la comunidad educativa como docentes, padres de familia y padres de otros niveles y grados. La experiencia permitió en gran medida generar un vínculo entre el estudiante como usuario de los dispositivos, pues los videos se grabaron con sus propios celulares, y los demás miembros de su comunidad en la medida en que se aplicaba la tecnología como un medio para reproducir y compartir opiniones. La implementación también exigió una estructura instruccional que estuvo orientada por las guías de actividad. Estas guías fortalecieron la didáctica de trabajo autónomo
que le permitió a los estudiantes consolidar hábitos de lectura comprensiva y una valoración crítica sobre el trabajo planeado, que al inicio representó serias complicaciones por el nivel de respuesta puntual que exigían, dado que las actividades programadas tenían periodos de caducidad específicos. Estas dificultades se fueron solventando con el acompañamiento oportuno y la comunicación permanente del profesor facilitador con los estudiantes que presentaban retrasos ocasionales en la entrega de algunas actividades. Una quinta fase que cerró el proceso de intervención fue la evaluación de la respuesta de los estudiantes y los cambios de actitud que pudo generar la implementación de la estrategia en el grupo seleccionado para la misma. La función principal de esta valoración de la estrategia fue la de identificar estos cambios de actitud que favorecieron cada una de las actividades en las que se hizo un paralelo entre las percepciones iniciales y las que emergieron luego de cada momento reflexivo. Esta evaluación se complementó con una observación estructurada no participante, que se hizo en 3 momentos y de los cuales se pudo establecer en la descripción de las conductas que las reflexiones producidas en el contexto del espacio formativo fueron modificando de manera gradual la comprensión de los estudiantes sobre su rol social en cuanto a la interacción, tanto en espacios convencionales, esto es, encuentros en el patio de colegio, juegos y conversaciones ocasionales durante las jornadas de clase, como el mejoramiento de la comunicación, sobre todo en el manejo de una cortesía o una ética mínima en el intercambio de mensajes dentro de las redes sociales en las que se conectaron con sus pares de curso. Precisamente un ambiente controlado y limitado por una presencia adulta responsable desde la plataforma Schoology condicionó los niveles de comportamiento potencialmente violentos, dado que se trataba de un escenario formativo con propósitos y pautas de acción definidas. No obstante, cabe destacar que a pesar de ser un entorno controlado, el formato de las actividades favoreció una comunicación fluida en lenguaje y expresiones comunes que representaron un permanente reto para el profesor, acompañante y el grupo de estudiantes que interactuó en ella durante las 7 semanas que duró el curso. Otra ganancia obtenida en el proceso sin duda fue la preparación de los estudiantes en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje con el modelo de aula como lo permitió Schoology, dado que anteriormente no se había podido implementar esta práctica en el colegio debido a las evidentes limitaciones de infraestructura tecnológica que había afectado a la institución en periodos anteriores. Esta incursión exploratoria generó hábitos de usabilidad web que requirió como condicionante adicional una postura crítica del estudiante a la hora de emitir opiniones respecto de comentarios y publicar contenidos desde lógicas de normatividad de la Internet como la netiqueta. A modo de conclusión, como una reflexión final, a modo de conclusión, conviene decir que la propuesta favoreció, entre las múltiples transformaciones que pudieron evidenciarse en el análisis de los resultados, 3 aspectos significativos: las lecciones aprendidas de la implementación de la estrategia como aporte a la convivencia de la comunidad educativa, el resplandecimiento de ese cuerpo digital de los educandos en escenarios comunicativos digitales y el resultado del cambio de paradigma en la enseñanza de una ética aplicada a las relaciones cotidianas y desde escenarios digitales como nuevas formas de interacción que permitan mayor relacionamiento entre ser, hacer y expresar. Respecto de las lecciones aprendidas, la estrategia permitió establecer tipos de comportamiento normalizados por la aceptación irreflexiva de los estudiantes y permutarlos por nuevas percepciones que puedan configurar una mentalidad liberadora. Esa mentalidad que involucra cuestionar los patrones que han sostenido la violencia entre pares por diferencias de pensamiento, género o ideología.
Las actividades no solo propugnaron por una conciencia más crítica sobre las actitudes intrusivas a las que nos someten el sexting, el ciberbullying y el grooming, sino que además proveyeron referentes de acción concretos como el rechazo unánime a dichas prácticas, fundamentados en argumentos que contemplan la dignidad humana como centro del ejercicio de los derechos en toda relación con nosotros. En cuanto a la resignificación de ese resplandecimiento del cuerpo digital, como lo propone Pierre Levy en ¿Qué es lo virtual?, se puede inferir desde esta misma experiencia, sin temor a dudas, que la estrategia fue todo un acto de iniciación hacia una construcción de una ciudadanía digital que ejerce su derecho a la opinión, a la integración, al diálogo, como acto que libera, pero a la vez compromete a una comunicación respetuosa que reconozca la persona del otro, es decir, un ser humano con dignidad, y que genera la obligación de implicar a ese cuerpo digitalizado, el usuario en el que se convierte cada estudiante al interactuar en estos escenarios en línea, a mantener un ethos, es decir, un modo de ser cada vez más libre de prejuicios, más edificado en su condición humana como sujeto de derechos en sus esferas públicas o privadas, pero sobre todo consciente del deber que implica el ejercicio de su opinión frente a los demás. Por último, la propuesta formativa producida como estrategia de intervención pedagógica permitió, además de un cambio en la visión tradicional de comprender la formación ética desde una perspectiva comunicativa, trascendiendo la cultura aleccionadora y acartonada de una enseñanza de la ética con metodologías magistrales, a una formación del criterio ético que dialoga y controvierte diferentes perspectivas a través de supuestos más próximos y en escenarios más dinámicos como las redes sociales, en los que se pudieron confrontar las respuestas emotivas de los estudiantes con los principios éticos, las normas y las convenciones estandarizadas para la comunicación en línea, como propósito de cambio en sus respuestas y de allí en el manejo de situaciones críticas que hayan sido motivo de violencia. Muchas gracias.